Yo quiero invitarlo a que me acompañe a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 2, versículo 16 al 23. Del versículo 16 al 23. Dice la palabra del Señor. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. En la década del año 840 antes de Cristo, el linaje del Mesías, el linaje de Jesús como el Mesías, como hijo de David, estuvo realmente al borde de la extinción. Esto fue así porque la Biblia nos narra un momento en el cual solo quedó un solo descendiente del rey David vivo, porque varios de ellos habían muerto, y la historia nos narra el porqué. Cuando Ocosías, el nieto de Jezabel, era el rey de aquel momento, él muere. Atalía, la hija de Jezabel, la malvada Atalía, toma el poder del reinado, y ella, para tratar de guardar su descendencia real, o para tratar de crear su propio linaje sobre Israel, ella lo que hace es mandar a matar y da la orden diabólica de mandar a matar a todos los niños del linaje de David que estuvieran vivos en el reino. Ella vino a mandar matar a estos niños. Inmediatamente viene la tía, es decir, la hermana de Ocosías, llamada Josaba, y ella toma al niño, al único niño que quedaba vivo, a un niño llamado Joás, siempre del linaje de David, y toma a su nodriza y lo lleva a protegerlo al templo. En aquel entonces el sumo sacerdote era Joiada, y él los recibe en el templo y promete cuidarlos. En ese entonces él era el único sobreviviente del linaje de David, del cual Dios había prometido vendría el rey Salvador, el Emmanuel. Pues resulta que durante 6 años él estuvo escondido. Cuando él cumple 7 años, el sacerdote Jodaya viene y él determina que es el momento de dar a conocer a todo el pueblo quién es el verdadero rey. Toma al niño, lo muestra al pueblo y hace toda un acto de valentía y de fe. Presenta al niño como el legítimo heredero al trono de David y lideró un movimiento para derrocar a Atalía, el cual fue exitoso. En ese instante, a pesar de que era un niño, Joás fue ungido como el rey de Judá, y ahí se cumplió el propósito de Dios de preservar la línea mesiánica prometida al rey David. Impresionante, una historia que a mí en lo particular leerla, y cuando la leí la primera vez me impresionó mucho, porque se ve claramente la soberanía de Dios protegiendo a su descendencia. Amén. Pues bien, en Mateo capítulo 2, hermano, lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo aquí es otra crisis en la línea del Mesías. Porque vemos, ya no con Atalía, sino ahora con Herodes. Resulta que Herodes, con la misma crueldad que Atalía, él intentó eliminar, destruir, matar, asesinar al niño Jesús.
Pero nuevamente lo que vemos en este pequeño texto es la intervención de Dios soberana, de Dios como creador de todas las cosas y el dueño y señor de todo, guiando a José, ya no a Josaba, sino a José, para que se llevara al niño a protegerlo a Egipto. Y con esta huida a Egipto, lo que hacía es proteger el linaje del Mesías y al Mesías mismo. Ahora bien, algo que nosotros vamos a ver en esta mañana, hermanos, en este tremendo texto, es que así como Dios protegió a Joás para continuar el linaje de David, así Él preservó a Jesús, el hijo de David, para cumplir su propósito redentor. Y este evento nos enseña a nosotros y nos recuerda, hermanos, que el cuidado de Dios no se limita al pasado, es decir, el cuidado de Dios sobre su descendencia existe hasta el día de hoy. Hermanos, hoy Dios sigue velando por nosotros, sus hijos. Él sigue velando por tu vida y por mi vida, velando por la iglesia, por su iglesia, por su esposa, por la novia y por cada uno de sus hijos, asegurándose que su propósito eterno, que Él, por el cual Él mismo nos ha creado, se cumple en nuestra vida, inclusive a pesar de nuestras adversidades que pudiéramos estar viviendo. Así que este es un texto muy hermoso en donde lo que nosotros vemos es cómo Dios protege al Mesías siendo un niño para que se cumpla el propósito de Dios. No importa cuántos Herodes hayan, cuántos Arquelaos existan, no importa cuántas adversidades sufra la descendencia de Dios, Dios cuida su descendencia. Y por esa razón, hermanos, es mi intención en este sermón, en lo que resta del tiempo, animarte a confiar en que, porque Dios protege a su descendencia, Él cuidará de ti. Amén. Puede decir conmigo, Dios cuidará de mí. Y es lo que intento hoy convencerte, animarte a confiar en esto, a que porque Dios siempre cuida a su descendencia, podemos confiar en que Él cuidará de nosotros. Amén. Ahora, en el texto que le hemos leído, realmente encontramos dos historias que hablan de lo mismo. Son dos historias paralelas. Y lo primero que nosotros vemos en la primera historia es cómo Dios protege a su hijo de Herodes. Esto lo vemos del versículo 16 al versículo 18. Hermanos, recordemos que Herodes fue un rey muy, pero muy cruel. Eso lo vimos la semana pasada. La historia, de hecho, describe a Herodes como un rey paranoico, capaz de asesinar a su propia familia para mantener al poder. De hecho, él mandó a matar a su propia esposa y a sus dos hijos solo por el hecho de pensar de que ellos estaban confabulando contra él. En este texto lo que nosotros vemos es que el temor de Herodes como ser humano era perder el trono. Y este temor de perder la autoridad lo lleva al acto más diabólico que se pueda generar sobre la faz de la tierra, el intento de querer matar al Hijo de Dios. De hecho, él manda, para tratar de asegurarse de asesinar al Mesías, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Por qué menores de 2 años? Porque recordemos que, aunque no lo narra Lucas de esto, o sea, no pone fechas Lucas, pero al momento que estamos leyendo esto que sucedió con Herodes, que manda a matar, muy probablemente Jesús ya tenía 1 año de vida, probablemente. Ya habían pasado varios meses. Y entonces él, para asegurarse, para darse un margen y no poder, según él, errar en asesinar al Mesías, manda a matar a los niños de Belén, a todos los niños, dice, de Belén y de su alrededor. Según los historiadores, por el censo que había en aquel momento, porque recuerden que hubo un censo, existe el dato real de que tuvieron que haber muerto entre 20 y 25 bebés en aquel entonces. Tal vez para algunos eso puede ser poquito, para mí con uno que muere es suficiente, es demasiado escandaloso. Pero aquí vemos que él mandó matar a niños inocentes simplemente porque no quería perder su trono. Ahora, creo que aquí es importante, hermano, mencionar algo que doctrinalmente para nosotros es necesario recordar, y es que la amenaza de Jesús era real. Hermanos, Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios encarnado, pero el hecho de él que sea Dios, plenamente Dios, no quita que también él sea plenamente hombre. Él podía herir, él tenía necesidades fisiológicas que evacuar, él pudo reír. Si él se caía, se golpeaba, él se podía raspar,
Por lo tanto, la amenaza de Herodes contra el niño era una amenaza real, tan real que Dios tuvo que mandar a José, a su padre, en sueños a decirle: vete de ahí porque intentan matar a Jesús. Y esto es importante, es tan importante que el día de hoy lo hemos leído incluso en la confesión de fe en el libro de orden del culto. Si usted me acompaña al libro de orden del culto en la página 6, usted recordará conmigo lo que hemos leído. En la confesión de fe en el capítulo 8, artículo 2 dice, página 6, dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, es decir, el resplandor es porque en Él, en el rostro de Jesús, vemos cómo es el Padre, cómo es Dios, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a Él, es decir, que Él es Dios, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales de hombre, pero también con qué, hermanos, y con sus debilidades que le acompañan o concomitantes. ¿Qué significa concomitante? Que le acompañan, aunque sin pecado. Es decir, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él encarna la debilidad humana. Él podía morir realmente como niño. Digo esto porque no podemos perdernos en el mensaje del texto, en el mensaje de esta historia que Dios nos está narrando, de que el niño, la amenaza era real, pero cuán grande es el amor y el poder de Dios, que Él ocupó a su papá adoptivo José para proteger al Mesías cuando era un niño. Amén. Y es que, hermanos, y que el mismo Mateo dice que esto se hizo para que se cumpliera la Escritura. Y vemos incluso profecías que él mismo cita de Jeremías ante el lamento de Raquel por sus hijos. Y él lo cita porque lo que él está demostrando Mateo, porque cuando uno va a Jeremías, la profecía, si bien es cierto, es trágica porque asesinan, dice, a los hijos de Raquel y nada la puede consolar. Pero la promesa en esa profecía es de que Dios sí va a traer una consolación, no solamente sobre Raquel, sino que sobre toda la nación. Y que no solamente habrá un consuelo, sino que el mensaje de Jeremías es: Dios nunca va a abandonar a su pueblo. No importa cuán fuerte sea el agravio contra Raquel, no importa cuán difícil sea la situación contra el pueblo de Dios, Dios va a cuidar de sus hijos siempre. Hermanos, aunque todo esto es muy trágico, la muerte de 20 niños, lo que Mateo nos enseña, hermanos, es que ninguno de estos eventos, ninguno de los eventos trágicos que pasan en la vida de un hijo de Dios, jamás están fuera de la voluntad de Dios. Jamás están fuera de las manos de Dios, sino que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros experimentamos está bajo el control, el poder y la soberanía de Dios. Hermanos, este texto, esta historia, quiero que comprendamos, esa historia de Herodes con el niño Jesús nos enseña muchas cosas. Y una de esas cosas que nos enseñan, hermanos, es que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros en tu vida. Y los momentos más vergonzosos en tu vida, Dios los puede ocupar para cumplir sus propósitos en ti. Hermanos, este texto nos enseña que no importa el lugar donde te encuentres, o el agravio que estás sufriendo, o la disciplina que estás recibiendo, o la prueba que estás viviendo, Dios cumplirá su propósito en ti, ocupando eso. Dios se va a glorificar de tal manera en tu vida como lo hizo con Cristo Jesús. Hermanos, si la maldad de Herodes no frustró el plan de Dios con el Hijo, tus actuales circunstancias y tus Herodes personales tampoco lo harán. ¿Por qué? Porque Dios cuida siempre de sus hijos. Amén. Es lo que nos está enseñando esta historia, que Dios cuida su descendencia siempre. Yo no sé cuáles son tus Herodes. Yo no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus monstruos. Yo no sé cuáles son tus pecados. Tal vez tú estás luchando con pecados específicos. Tal vez tú estás luchando con cosas que se están provocando a otras personas. Yo no lo sé. Pero lo que sí nos enseña el texto, que aún en esa situación tan difícil, circunstancias tan difíciles, Dios siempre cuida a sus hijos. Amén.
Y así como Dios ocupó a José para proteger a su hijo, Dios ocupará medios o ocupará su propio poder de manera inmediata para protegerte a ti. Ahora, no solamente Dios protege al hijo de Herodes, sino que también Dios protegió al hijo de Arquelao 7 años después. También leemos nosotros, dice la Escritura, de que cuando pasaron 7 años, cuando ya Jesús cumplió 7 años, Dios le dice a José una vez más que regrese y le dice a Jerusalén. No le dice dónde, solo le dice que vaya al lugar. Cuando él llega, él se da cuenta, porque él quiso llegar a Judea, donde él salió con el niño. Cuando él llega se da cuenta que si bien es cierto, Herodes había muerto, su hijo Arquelao había quedado gobernando como rey ahora. Cuando Herodes muere, lo que la historia nos cuenta es que lo que él reinaba se dividió en 4 partes, entregado a 4 hijos, uno de ellos Judea, a Arquelao. Y Arquelao fue tan cruel como el padre. Bueno, él fue tan malvado que incluso el Imperio Romano hacen una especie de consulta y lo quitan a él como rey, porque era tan malvado que tampoco le convenía al imperio que fuera tan así. Y entonces cuando José se da cuenta que el hijo había quedado, él dice la Biblia que él tuvo miedo. Y qué hermoso es saber que aunque él tuvo miedo, él se lo externó a Dios, porque dice inmediatamente que Dios le habló y le advirtió a José y le dijo: vete de ahí. Y lo mandó a un pequeño pueblo llamado Galilea, a una región llamada Galilea, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Y ahí dice, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que sería ya llamado Nazareno. Hermanos, ahora aquí vemos algo muy hermoso. Cómo incluso Dios ocupa ya no las circunstancias que es lo de Herodes, sino que ahora Dios ocupa los mismos temores de José. Es decir, para que se cumpliera la manera en que, aquí lo que estamos viendo es la soberanía de Dios sobre toda su creación. Para que se cumpliera lo prometido por Dios de que sería llamado Nazareno, resulta que Dios ocupa el temor de José para que él le pida a Dios, y entonces Dios le dice: vete de ahí, no vayas a Judea, vete a este lugar. Pero a todo esto quiero que sepas que quien iba decidiendo era José. Digo esto porque es bien impresionante lo que estamos hablando, hermanos. Aunque José tenía sus propios temores, Dios lo dirigió a un lugar seguro. Esta obediencia a la dirección de Dios es testimonio de lo que en teología llamamos la obediencia activa de los cristianos. La obediencia activa, en donde Dios ocupa tu vida y mi vida, tu intelecto y mi intelecto, tus emociones y mis emociones, tu voluntad y mi voluntad, tus recursos y mis recursos, pero para Él lograr sus propios propósitos. Hermanos, ahora Mateo dice que esto fue así para que se cumpliera una profecía que dice que Jesús sería llamado Nazareno. Ahora, para ser honestos, y tenemos que aclararlo verdaderamente este punto, cuando uno busca el Antiguo Testamento, uno no encuentra esta profecía por ningún lado. Es decir, no hay una sola profecía en el Antiguo Testamento que diga que Jesús sería llamado Nazareno. Pero eso no significa que ni la Biblia está mintiendo o que Dios está mintiendo, sino que hay que entenderlo contextualmente. Lo que ocurría es que Nazaret era un pueblo tan pequeñito y tan insignificante que lo que sí profetizaron varios profetas, no solamente Isaías, que es digamos que el que más fuerte lo dijo, pero varios profetas lo hicieron, es que Jesús sería menospreciado de las personas. Y precisamente Nazaret en aquel entonces era una ciudad tan pequeña que si tú, por ejemplo, querías ofender a alguien en aquel entonces, tú perfectamente lo podías llamar: tú eres un nazareno. Porque decir tú eres un nazareno es decir tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Decir nazareno, que sería llamado nazareno, se refiere a que las profecías que Dios dio acerca del Cristo, y de hecho lo leímos nosotros hoy en Isaías, en el libro del culto, es que Él sería llamado no solamente varón de dolores, sino menospreciado. Dice que para el ser humano Él sería tan desagradable, sería tan menospreciado, que incluso no veríamos hermosura alguna en Él.
¿Nos acordamos que lo leímos, hermanos? Sí, lo leímos en el libro de culto. Precisamente esa profecía de Isaías es lo que está diciendo aquí que se cumple, que sería llamado nazareno, que sería el menospreciado de las naciones. Ahora, todo esto, hermanos, nos enseña muchas cosas. Y una de las cosas más hermosas que podemos aprender de esta protección de Dios al hijo de Arquelao es que Dios no solamente, hermanos, nos protege del mal, sino que Él nos cuida, guiando nuestra vida en cada decisión que nosotros tomamos, aunque muchas veces no entendamos el por qué Él nos manda a hacer lo que nos manda a hacer. Hay momentos en la vida en que tú no entiendes por qué Dios te manda a hacer algo, pero si Dios te lo manda, hermano, hazlo. Hazlo. Porque precisamente es la manera en que Dios nos cuida a nosotros. Dios, hermanos, cuida de ti y de mí. Y por eso esta enseñanza, esta protección en contra de Arquelao, en donde vemos que Dios ocupó el temor precisamente de José, nos enseña también que incluso en los lugares más despreciados, en los lugares más humildes como Nazaret, puede ser el escenario realmente de grandes obras de Dios en tu propia vida. Tú puedes confiar, hermano. Si tú estás aquí esta mañana, estás enfrentando dificultades serias en tu vida. Si tú has sido diagnosticado con una enfermedad que no tiene cura, si tú no tienes trabajo, si tú estás pasando situaciones difíciles, quiero que entiendas que este texto te está diciendo que podemos confiar en Dios incluso en los lugares más humildes y despreciados como Nazaret, porque estos lugares suelen ser grandes escenarios para los propósitos de Dios siendo exhibidos allí. Y es que mira, aunque tu vida sea una vida inútil para los demás, aunque tu vida no sea importante para los demás, aunque para algunos tu vida sea una vida sin valor, hermano, para Dios no lo es. Tú vales mucho para Dios y vales tanto para Dios que con solo mirar la cruz puedes ver que Jesús murió entregando su vida por ti. Esa es la clase de amor con la que Dios te ha amado desde la eternidad. Para el mundo tú puedes ser un don nadie, pero para Dios eres un hijo, y como eres un hijo, Dios cuidará de ti. No importa que estés en Nazaret. Yo no sé cuál es tu Nazaret en este momento, pero si tú estás allí, hermano, Dios cuidará de ti. Yo no sé cuáles son tus temores, pero ten por seguro que Dios los va a ocupar para hacer su voluntad. Quiero que entienda que a los que aman a Dios, todas las cosas, llámeles Herodes, Arquelaos, Nazaret o temores, todas las cosas ayudarán para bien de ustedes, para bien de ti, hermano. Y es que, aunque tu vida aparenta ser inútil, aunque incluso para ti tú seas un inútil, tú no lo eres así para Dios. Ustedes ya saben cómo se convirtió Charles Spurgeon. Charles Spurgeon contó su conversión en varios sermones, muchas veces. Te lo voy a resumir porque es bastante largo, pero el 6 de enero de 1850, bajo una gran nevada, resulta que un joven de apenas 15 años llamado Charles Spurgeon visita la iglesia en la que su papá lo llevaba forzosamente, porque él no quería ir, a la capilla metodista primitiva de Colchester, Inglaterra. Él decide ir a regañadientes, él solo, pero decide ir. Y resulta que la nevada fue tan fuerte que el pastor no pudo llegar. Así que adentro, él entra a la iglesia y adentro simplemente habían con él contados no más de 15 personas, dice, no más de 15 personas. Pues resulta que no había predicador. No estaba el pastor. Entonces uno de los hermanos de un hombre ya mayor se levanta. Y para Spurgeon, recuerde, 15 años, el joven de por sí es orgulloso, sabe que sabe más que los padres y más que todo medio mundo. Dice Spurgeon que cuando él se puso en pie, él se burló de él. Él simplemente, Spurgeon le dio un mal aspecto a este hombre. Y él, en palabras de Spurgeon, él describe así a este hombre. Dice Spurgeon: finalmente, un hombre de aspecto muy delgado, zapatero o sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar.
Él lo menospreció por su apariencia. Pero el Spurgeon dice que él predicó Isaías 45:22, un solo versículo dice. Y dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice que el sermón no duró media hora. Duró, dice, a lo mucho 15 minutos, no porque 10. Este hombre que no tenía experiencia en predicación comenzó a enseñar y dice que al final, cuando estaba concluyendo, voltea a ver a Spurgeon y le dice a Spurgeon, joven, mira a Jesucristo, mira. No tienes que hacer nada, sino solo mirarlo y vivir. Y él dice que eso le impactó tanto que él entendió que Dios lo estaba llamando. Y él dice que él dejó todo atrás y ese día creyó en Jesús, aceptó el perdón del Señor, creyó en su obra redentora y miren el gran predicador que se convirtió. Quiero que entiendas esto. No fue la retórica. No fue la oratoria. No fue el título. No fue la predisposición de Spurgeon, que Dios ya sabía que él tenía una predisposición que iba a convertir. No. ¿Sabes quién se lleva la gloria ese día? Fue Dios en el zapatero, en el sastre o algo por el estilo. Fue Dios, hermano. Es Dios quien obró a través de este hombre. Lo digo, ¿por qué? Porque tal vez tú eres un zapatero en esta historia. Tal vez tú eres un sastre o algo por el estilo. Tal vez la gente no reconoce quién eres. Tal vez para los demás tú eres un don nadie. Tal vez tú eres un menospreciado de las naciones. Tal vez un menospreciado de tu familia. Tal vez la gente se burla de ti por tus propios pecados, porque saben tus luchas. Tal vez tus propios pecados te dicen que tú no sirves para nada, o eres un bueno para nada. Tal vez para algunos eres una escoria, o para otros eres una molestia, o para otros eres un inservible, o para otros eres un desechable. Pero hermano, si tú has creído en Cristo, para Dios tú eres un hijo. Y si eres hijo, Dios siempre cuidará de ti. Porque Dios cuida a su descendencia siempre. Es lo que esta historia nos enseña. Un José con miedo, un niño que no podía protegerse a sí mismo. ¿Qué podía hacer José María contra Arquelao? Nada. ¿Qué de bueno puede salir de Belén y qué de bueno puede salir algo de Nazaret? Dios sí lo puede hacer. Y Dios lo ha hecho con todos nosotros. Porque todos los que estamos aquí no estamos por méritos propios. Es por los méritos de Cristo. Amén. Y esto nos lleva entonces a concluir en algo. Que si Dios protegió al hijo de Herodes, si Dios protegió al hijo de Arquelao, entonces tenemos que estar convencidos de que Dios siempre protege a sus verdaderos hijos. Amén. Hermanos, este texto nos proclama la buena nueva, que quienes Dios nos ha salvado, Dios nos cuida sabia y amorosamente hasta el final de nuestros días. Tú nunca vas a estar solo, hermano. Jamás. Te puedes sentir solo, pero no es que estás solo. Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Y es que tienes que entender que la guerra, mira, Satanás siempre ha querido destruir a los hijos de Dios, porque la furia que él tiene contra el hijo, como ya no lo puede tocar al hijo, porque él es el vencedor, lo venció en la cruz, ahora esa furia la dirige a la iglesia, la dirige a los hijos de Dios, pero es la misma furia. La misma furia que Satanás derramó sobre el hijo para quererlo destruir, es la misma que él quiere todos los días destruir tu vida, en la culpa, en la depresión, en la angustia, en el dolor, en las dudas, en la quejabanza. Claramente Satanás quiere destruir tu vida, el corazón y la mente de tu esposa, confundir el corazón y la mente de tus hijos, el corazón y la mente de tu esposo. Claramente Satanás lo quiere hacer. En la historia bíblica vemos que desde el principio Satanás siempre quiso destruir a los hijos de Dios.
El malvado Caín mató a Abel. El malvado Faraón mandó a matar a los niños menores de 2 años de los hebreos, a los varones. Los malvados enemigos de Israel, como los amorreos, filisteos, jebuseos, etcétera, intentaron destruir al pueblo hebreo. El malvado Herodes, lo acabamos de leer, intentó eliminar al Mesías. El malvado Arquelao también era una amenaza contra el Mesías. Los malvados líderes judíos de aquel entonces conspiraron con los romanos para crucificar a Jesús. Y Apocalipsis 12 dice que la serpiente antigua llamada Satanás, al no poder devorar al niño nacido de la mujer, a Jesús, sino que este fue llevado, dice, al cielo, su furia ahora lo dirige a la mujer que huyó al desierto, es decir, la iglesia. El mismo Apocalipsis nos dice a nosotros que Satanás con toda su furia quiere destruir tu vida. Y esa es la razón, hermano, del gran drama de la historia humana. La razón de este gran drama es la guerra cósmica que existe entre los hijos del hombre y los hijos de Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cuando digo una guerra cósmica, me refiero a esta guerra que vemos en la creación. El gran drama de la humanidad tiene que ver con la caída. Recordemos que las palabras de Dios a la mujer fue: y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la mujer, y la simiente de ella, de la serpiente. Es decir, quiero que entiendan que una de las maldiciones de Dios por la caída es que Dios provocó eso. Eso no vino de la nada, no es que surgió, no, Dios lo hizo como maldición. Y pondré, dice Dios, y voy a agregar, yo pondré. Y pondré, dijo Dios, Él lo haría. Y pondré enemistad entre tu simiente, los hijos de Dios, y entre la simiente de Satanás, los hijos del diablo. Y esa es la razón por la cual nosotros sufrimos en esta tierra y peleamos, hay pleitos, hay divisiones, hay violencia, hay desacuerdos, precisamente por esta historia, por esta guerra cósmica a raíz del pecado. Sin embargo, hermano, quiero que entendamos que de la misma manera, así como Dios también maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente y la descendencia de ambos, también Dios en aquel entonces dio una grandísima promesa, que habría un día en donde la simiente en singular de la mujer, es decir, alguien en particular, siendo hombre también, aplastaría la cabeza de la serpiente en la cruz. Hermanos, así de la misma manera en que Dios estableció como maldición una guerra cósmica entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, así estableció que el mediador de esta salvación y de la victoria fuera nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, Satanás claramente pensó que llevando a Jesús a la cruz, con eso vencería a Jesús, pero no se dio cuenta que la cruz sería el instrumento que Jesús también ocuparía para destruir y vencer a Satanás, para vencerlo. Así como vemos la historia del Antiguo Testamento, cuando Amán construyó una horca para que ahí muriera Mardoqueo, resulta que esta misma horca que él construyó para Mardoqueo fue el instrumento de su propia muerte. Así vemos con Satanás. Satanás pensó que él era el victorioso al llevar a Jesús a la cruz. Apocalipsis 2, el dragón, la furia, quería devorar al niño. Pero en el momento que él le resucita y se va al cielo en su trono con el Padre, dice Apocalipsis 12, nos dimos cuenta que ese mismo instrumento que Satanás se gozó ocupando contra Jesús fue el lugar, donde dice Colosenses 2:12, en que Jesús exhibió, despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz, porque los exhibió públicamente a todos ellos. Hermanos, en la cruz Jesús fue victorioso sobre todo lo que hace Satanás. Así que este texto, hay 3 cosas que tenemos que ver nosotros en este texto que hace con nosotros. En primer lugar, este texto nos enseña cosas muy importantes. En primer lugar, que así como Dios protegió a Jesús y a la línea mesiánica, Él protege a su iglesia. Y aunque tú enfrentes persecuciones o pruebas o dolor, el plan de Dios jamás será frustrado. Hermano, Dios cuida de ti. Y el que Dios cuida de ti no significa que no vengan dolor a tu vida. No te vayas a confundir, hermano, en eso. El que Dios cuide de ti no te exime del dolor. El que Dios cuide de ti no te exime del llanto. El que Dios cuide de ti no significa que Dios no te va a disciplinar cuando tenga que disciplinarte.
El que Dios cuida de ti no significa de que no vas a vivir pruebas o que no vas a sufrir. El que Dios cuida de ti significa que a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar de la disciplina, a pesar del dolor y los llantos, el propósito de Dios es lo que va a prevalecer sobre todo ello. Es decir, no importa los Herodes, no importa los Arquelaos, no importa si es Nazaret o es Nueva York, no importa cuáles sean tus circunstancias, el propósito de Dios es lo que va a prevalecer en tu vida porque tú eres un hijo de Dios. Y Él cuida siempre de sus hijos. Siempre. Hermanos, este texto nos enseña a nosotros que Dios nos protege de dos maneras bien importantes. Una de manera inmediata, sin medios, porque la palabra inmediato significa sin medios, y otro es de una manera mediata o mediáticamente, a través de medios. Nosotros sabemos que Dios puede obrar directamente. ¿Cuántos de aquí de verdad han vivido, me voy a atrever a preguntar, milagros de parte del Señor? Pero de ahora, milagros en su propia vida. Levanten la mano. ¿Ve? Dios no ocupó medios. Dios puede hacer algo de la nada si Él quiere. Amén. Él te puede sanar sin que tú visites jamás a un médico, o visitando a un médico igual Dios te sana. Amén. Ok, Dios puede hacerlo de manera inmediata, sin medios en nuestra vida. Él es el soberano. De hecho, Él lo hace todos los días. Hay bastantes cosas que nosotros no notamos, pero que Dios hace todo el tiempo para cuidarnos a cada uno de nosotros. Pero lo más normal en la manera en que Dios nos cuida, hermanos, todos los días es de manera mediáticamente, a través de medios. Uno de esos medios que pocas veces reflexionamos son los ángeles. Todo el tiempo los ángeles Dios los ocupa para protegernos, porque esa es su función. Y Dios ocupa ángeles para eso. Pero ¿sabes qué también Dios ocupa? Así como Dios ocupa a Josaba con Joás, a José con Jesús, así Dios cuida de tu vida a través de tus padres, por ejemplo. No importa si tu papá o tu mamá algún día te ofendió y te dolió, tú tienes que entender que si tú tienes vida, es porque tus padres fueron ocupados por Dios para cuidarte. Dios te abraza a través de tus padres. Dios te besa a través de tus padres. Dios te consuela a través de tus padres. Dios te hace reír a través de tus padres, por sobre todo de las madres. Dios te da alegrías a través de tus padres. Dios cuida de ti. Pero también sabes cuál es un medio que Dios suele ocupar para cuidar tu vida y tu familia. Tu iglesia local, tus demás hermanos, los líderes de la iglesia, tus pastores. Son un medio hermoso que Dios ocupa para protegerte y cuidarte, como Josaba con Joás y José con Jesús. Y por eso tú ves que hay programas en las iglesias locales, tenemos diferentes programas de servicio para ti, proyectos, porque todo es para cuidarte, todo, aún la disciplina. La consejería es para ayudarte. Los grupos en casas es para ayudarte. Los ministerios es para ayudarte. Los diferentes cultos es para ayudarte. Todo es para ayudarte, para edificarte, para que la novia no deje de ver al novio, al cual es Cristo. Pero el medio, hermanos, que Dios jamás va a dejar de ocupar, porque sin Él todo lo anterior pierde sentido. El principal medio por el cual Dios nos consuela, nos guía y nos protege y nos cuida es su santa palabra escrita. Es el medio que Dios ocupa por excelencia. Sin lo demás, sin que esto exista, lo demás simplemente sería nada más una metáfora. La manera en que Dios te cuida a ti y a mí es a través de su palabra, siendo enseñada, predicada, instruida todo el tiempo. Ahora, esto es importante, porque esto nos instruye a nosotros sobre cómo tenemos que celebrar Navidad. En Navidad entonces podemos celebrar, hermanos, que ahora nosotros, si esto es cierto, podemos echar nuestras ansiedades sobre Jesucristo, porque Él cuida de nosotros. Yo no sé si esta mañana tú has venido con ansiedades. No sé si esta semana ha sido de mucha ansiedad para ti. Pero, hermano y hermana, Dios cuida de ti. Y porque Dios cuida de ti, echa tu ansiedad sobre Jesucristo. Así dice el texto, 1 de Pedro.
porque cuidará de cada uno de nosotros. Amén. Pero también este texto no solamente nos enseña, este texto de esta mañana nos consuela en la esperanza en lo que el texto promete. Hermanos, la venida de Cristo fue el principio del final de Satanás y de la maldad que hay en este mundo. Porque aunque Satanás construyó un reino de tinieblas, Jesús lo rompió para vencerlo. Este texto nos enseña que aunque Satanás es poderoso, nuestro Señor es todopoderoso. Amén. Y que por lo tanto, si antes nosotros éramos tinieblas y enemigos de Dios, ahora en Cristo somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Y porque ahora somos hijos de Dios, entonces hoy en Navidad podemos celebrar que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, la iglesia. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tus hijos. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu vida. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, Dios siempre, no olvides esa palabra, siempre, cada día, cada instante, no hay segundo, no hay fracción de tiempo sobre esta faz de la tierra en que Dios no cuide de sus hijos. Cada instante Dios cuida de ti, en cada momento, y por eso hoy en Navidad nosotros podemos celebrar de que Dios ha vencido sobre la obra de Satanás de nuestra vida, y que, como dice Apocalipsis, nosotros somos los vencedores de hoy y para siempre. Estamos celebrando la reconciliación que hubo entre Dios y nosotros por medio del mediador, el cual es Cristo. Que antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Si antes sufríamos la ira de Dios y estábamos reservados para la ira eterna de Dios, ahora estamos reservados para el amor y la gracia eterna de Dios. Es lo que celebramos en Navidad. Pero también, en tercer lugar, este texto nos exhorta, hermanos, a proteger la obra de Cristo en nuestra vida. Hermano, protege lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios ha obrado en tu vida, si Dios realmente es tu Dios y es tu Señor, así como José protegió al niño, así tú protege la vida nueva que hay en Cristo dentro de ti. La Biblia por eso nos llama a nosotros con muchos textos. Dice la Escritura en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos a ver si están realmente en la fe. Mateo 26 nos dice que tenemos que velad y orad para no caer en tentación. Velad y orar para no caer en tentación. Hermanos, nosotros somos tan débiles que necesitamos todo el tiempo estar con Cristo, con el Señor, para no abandonarlo y luego caer en el estado más profundo que un ser humano pudiera caer. Mira, yo he escuchado algunas veces, como cuando alguien adultera o alguien asesina a otro, estoy hablando de personas en casos reales, y entre cristianos incluso, que la gente dice, no hombre, ya tocó fondo. Y piensan que tocar fondo es asesinar a alguien, adulterar, mentir, decir, hacer algo escandaloso, y piensan que eso es tocar fondo. Y ahí tocó fondo. No. ¿Sabes cuándo un hombre y una mujer tocan fondo? Cuando meses antes de hacer esos pecados, abandonaron a Dios y su palabra. Y por lo tanto, cometieron dichos pecados. Digo esto porque la Biblia siempre nos manda a nosotros a cuidar la obra de Cristo en nuestra vida. De hecho, yo no sé si tú lo notaste, pero también en las lecturas que hicimos al inicio del libro de Orden del Culto, dice eso. Dice lo que te estoy diciendo. Que si nosotros abandonamos su palabra y nos alejamos de su palabra, terminaremos haciendo aquello que Dios odia. El peor día en la vida de un hombre, el peor día en la vida de una mujer, no es cuando se divorcian, no es cuando caen en drogas, no es cuando caen en el alcoholismo. Ese no es el peor día. No, olvídese, eso no es el peor día de la vida de una persona. Es cuando meses antes, horas antes, días antes, abandonaron a Cristo y por lo cual cayeron en lo más profundo que su carne quería caer. Pero ¿sabes qué? La buena nueva es que Dios cuida de ti. Y que no importa si estás en el lodo cenagoso, Dios te sacará de ahí. Porque tú eres hijo, tú eres su hija. Y Dios siempre cuida de ti.
Pero por eso tenemos que proteger lo que Dios hace en nuestra vida. Y este texto también nos enseña, hermanos, que tenemos que proteger la unidad de la iglesia, la unidad de la familia. Hermanos, este texto nos enseña que Navidad es perdón, que Navidad es reconciliación. Porque para eso vino Cristo, para perdonar nuestros pecados. Y por eso Colosenses nos manda a perdonar los pecados unos a otros. Hermanos, Dios protegió a Jesús, ¿para qué? Dios protegió a Jesús para nosotros ser perdonados y ser unidos a la gran familia de Dios. Pues bien, hermanos, Dios ha establecido la virtud del perdón en nosotros para que protejamos y cuidemos la unidad y la reconciliación entre nosotros, sus hijos. Amén. Hay una historia que quiero compartirte, una anécdota, algo que sucedió en esta iglesia, y algunos ya han escuchado la historia y me disculpan si la repito una vez más, pero considero pertinente hacerla. Esta la tengo en mente porque hace poco la prediqué en otra iglesia, en un sermón, me invitaron a predicar. Y es que yo recuerdo en una ocasión una hermana de nuestra iglesia, que ella cuando vino acá, vino sola, estaba casada, y luego algunas veces vino con su esposo, pero con el tiempo lo que ocurrió es que el esposo comenzó a abusar de ella. Al inicio el abuso era verbal, no había golpes. Pero lo que resultó fue que con el tiempo, a los meses y a los años, probablemente como unos 2 años, resulta que viene el esposo y en un pleito, no solamente la empuja y cae fuera de la casa, la sacó de la casa a la cochera, sino que la levanta y la contramina a la esposa contra el carro, saca su arma al esposo y viene y le pone el arma en el oído y hace 10 disparos al aire para que calentara la pistola, y le quemó la oreja y le salió obviamente sangre, le reventó el tímpano por los disparos. Ella sale corriendo y hace 2 llamadas. Una llamada a la policía y la segunda llamada a los pastores de esta iglesia. Llegó la policía y llegan los pastores de esta iglesia. Y resulta que la policía llevó preso a este hombre y estaba ahí nuestra hermana y ella estaba llorando. A los días, ella cuando estaba más tranquila me dice: pastor, quiero decirle algo. Me dice, yo amo a mi esposo, me dijo. Y yo lo perdono en mi corazón a él. ¿Sabe por qué? Hablando de todo esto de Arquelaos, Herodes, manténgalo en mente esto. Me dice, ¿sabe? Te voy a contar algo, pastor. Cuando nosotros al inicio nos casamos, mi esposo no era así, me dijo. Nosotros de verdad nos divertíamos, o sea, nosotros nos reíamos, éramos felices de alguna manera, a nuestra manera. Y pastor, y nosotros tenemos mucho dinero. Ay, pastor, si yo le contara los países que hemos visitado, yo viajaba todo el tiempo con él. A cada rato viajábamos. Y mis amigas me hablaban de Cristo, y yo en mi condición de arrogancia, yo me burlé de Cristo muchas veces. ¿Sabe cuál fue el medio que Dios ocupó para convertirme? Fue que mi esposo entró a la política, y solo él se hizo político, entró a la política y se enorgulleció, comenzó a molestarse. Él cambió radicalmente y comenzó a abusar de nuestros hijos y a abusar de mí. Dios ocupó eso para yo venir a la iglesia, porque me acordé de lo que mis amigas me predicaban. Entonces yo empecé a ir a la iglesia y vine a esta iglesia, y aquí me convertí, pastor. Hoy soy hija de Dios. Entonces yo digo, si Dios me perdonó a mí todo lo que yo le hice, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi esposo? Aunque él está en la cárcel, porque debe de estar en la cárcel. Pero yo a él lo he perdonado. Pero sucede que pasan los meses y resulta que una vez estando en la casa recibo una llamada, era ella, y me dice, pastor, tú le hablaba para decirle que me acaban de diagnosticar cáncer y me dicen que tengo metástasis. Así que me tengo que despedir, pastor. Y no lo digo en broma, me dice. Quiero decirle gracias, pastor, por todo lo que ha predicado. Yo estoy en paz, me dice. Yo estoy en paz, voy a ver a mi Señor, pero ya me dijeron de que obviamente no hay cura, y me quedan muy pocos días, pastor.
Y efectivamente murió a los pocos días de la llamada. Pasan los años. Y resulta que yo entrando, todo lo que le acabo de contar fue antes de la pandemia. Lo que le voy a contar es después de la pandemia. Resulta que yo iba entrando a un restaurante y solo oigo una voz de un hombre, ¡pastor! Y cuando volteo a ver, era el esposo de ella. Y venía como corriendo. Y dije, ya me pegó, dije yo, porque era así enorme, grande. No solamente alto, sino que sí, hermoso, así, ¿verdad? Y entonces bien, yo solo le hice así y me abraza. Y no me soltó. Pastor. Y me suelta y me agarra los hombros así, más alto que yo. Pastor, me dice, soy cristiano. Soy cristiano, pastor. Ay, ¿qué pasó? Le dije así. Y entonces me dice, que mire, pastor, yo estaba en la cárcel cuando yo me enteré que mi esposa iba a morir. Yo no pude estar ahí. Y eso quebró mi corazón. Yo entré en una profunda depresión y una soledad, pastor, que usted no tiene ni idea. Y empecé a acordarme de todo lo que mi esposa empezó a predicarme. Yo no sé cómo pasó eso, pero empecé a recordar todo lo que ella me decía acerca de Cristo, de Dios. Cuando salí de la cárcel, lo único que quería hacer era ir a una iglesia, y fui a la iglesia más cercana a mi casa. Y estando ahí, escuché un sermón, me acordé de todo lo que mi esposa hizo, y me dijo, y me convertí al Señor, pastor. Quiero decirle que Dios ocupó a mi esposa para que yo creyera en Él. Y ocupó las circunstancias que viví tan feas para esto. Y me dijo, yo sé que hice mucho daño a mi esposa, pastor. Usted no sabe el daño que yo le hice. Hay más cosas que usted no sabe lo que yo le hice. Pero mi consuelo, me dijo, es que un día yo la veré en el cielo como mi hermana ahora. Y le voy a decir, gracias, porque no te diste vencida conmigo. Hermanos, Dios puede actuar de manera inmediata hoy para solucionar todos tus problemas. Pero Dios se glorifica en que así como ocupó a dos hombres imperfectos, a dos personas imperfectas y temerosas como José y María para proteger a su hijo, Dios ocupa muchos medios. Uno de ellos, tus circunstancias, tus Herodes, tus Nazaret, tus Arquelaos, para glorificarse en tu vida. Así que si hoy vas a celebrar Navidad, celebra que si nosotros realmente somos hijos de Dios y si Dios protege a su descendencia, podemos decir, Él cuidará de mí. Amén. Vamos a orar.